vamos a darnos a la tarea de tratar de calcular algunas áreas bajo la curva, ¿verdad? Y entonces vamos a observar que podemos tener tres posibilidades. La primera posibilidad sería de que este, tengamos eh, el área bajo la curva de una función positiva, es decir, si es positiva, significa que la función va a estar por encima, si este es el plano cartesiano, entonces nuestra función que queremos trabajar estaría en la parte positiva, es decir, estaría por encima del eje X, ya sea una curva como esta, o una parábola, o una recta lineal, lo que sea va a estar por encima del eje X, a eso lo llamamos una recta positiva, ¿verdad? O una función positiva. Este, y obviamente esta función va a estar definida en un intervalo que va a ir desde un valor que vamos a ubicar en el eje X, y a ese valor sub 1 lo vamos a llamar A, y después otro valor, a ese valor lo vamos a llamar B, ¿verdad? A esto es lo que conocemos como límites de integración, es decir, el límite inferior sería o estaría representado por A, y el límite superior estaría representado por B. Para calcularla se determina la integral definida de la función en ese intervalo, ¿verdad? Ok, siguiendo con esta situación, vamos a definir que la función A, para determinar que lo que estamos calculando es una área, ¿verdad? Va a ser la integral que va a ir desde el punto A hasta el punto B de la función que me están dando, y entonces de esa manera lo vamos a realizar. El otro tipo de función que podemos tener es que la función sea negativa. En ese segundo caso, lo que sucede es que vamos a tener una función que va a estar representada más o menos de la siguiente manera. Esta función estaría por debajo de la curva o del eje X, eh, más o menos como de esta forma. Entonces, esta parte que sobresale eh, acá arriba, que la voy a marcar con negro, sería una parte positiva de la función, mientras que esta otra sería la que está de color rojo, la parte negativa. Entonces vamos a tener una función que va a ir de dos segmentos a dos segmentos, ¿verdad? En este caso desde A hasta B, y podríamos señalar este punto como el punto C. Entonces eh, vamos a tener aquí que hacer el cálculo de dos integrales, ¿verdad? La integral que está debajo de la curva, que estamos representando de color rojo, entonces incluso la podríamos escribir como color rojo, ¿verdad? Para que se vea bonita. Entonces esta integral iría desde el límite inferior A hasta el límite superior C, qué sé yo, y la podemos llamar la función f. Entonces tendríamos f de x de d de x, y esta función, el único detalle es que la vamos a señalar con un menos para indicar que está en la parte negativa, ¿verdad? Luego tendríamos la otra función, que en este caso sería la función que va desde el límite inferior en C hasta el límite superior en B, y qué sé yo, a esta la podemos llamar la función g, y entonces tendríamos la función g de x de d de x. Y entonces ahí de esta manera integraríamos el área bajo estas dos curvas. El área sería toda esta parte que está comprendida entre esos puntos, ¿verdad? Que yo estoy señalando.
Entonces esta área o esta área que estoy sombreando representaría el área de esas integrales. No sé si queda claro más o menos la idea hasta acá. ¿Cómo le da, profe? ¿Qué me dice, Sí Gravy? se entiende, sí se entiende. Ok. Entonces, casualmente, ¿verdad? Aquí me están indicando. ¿Cómo le da, profe? ¿Cómo está vos? Bien, gracias a Dios, Gravy. Entonces aquí tenemos, Hoy no voy a aprender nada, estoy aquí en Jicaral de Ajo y Aguacero. eh, de todas maneras, la clase de hoy queda grabada, Gravy. La puede observar en cualquier otro momento que usted se sienta en una mejor situación, una mejor condición. Entonces les indicaba, digamos, que el área de una parte negativa la vamos a representar con un menos, aquí donde tengo la manito. Ok, Esa representaría el área que estaría debajo de la curva y representada gráficamente es como lo hice aquí en este dibujito, ¿verdad? Para estos dos primeros casos, ya sea que la función es positiva o que la función es negativa, es importante tener en cuenta eh, determinar si la función es positiva o negativa, evaluando la función en esos valores, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer en este caso sería entonces darnos valores que estén ubicados en este intervalo y esos valores, qué sé yo, los podemos señalar como A sub 1, A sub 2, qué sé yo. Obviamente estamos hablando de que son números reales y si nosotros evaluamos la función en esos valores y la imagen que obtenemos es negativa, qué sé yo, eh, C sub 1 por decir un valor, ¿verdad? Entonces significa que esta función es negativa, ¿verdad? O que está por debajo de la curva. Y si me doy otros valores acá, qué sé yo, un D, por ejemplo, y entonces yo vengo y tomo la función original, que bueno, que en este caso habíamos definido como g, ¿verdad? Y la evalúo en ese punto D, y entonces el valor que voy a obtener sería una cantidad positiva. Esta cantidad positiva puede ser un número real o puede ser una expresión algebraica o puede ser también otra función, pero que a la hora de sustituir las variables, esas variables van a obtener o vamos a obtener siempre como resultado una cantidad positiva. Este, ok. Luego tendríamos otro caso que sería el área entre dos curvas. Entonces, en este caso, eh, voy a tratar de dibujarlo eh, por acá. Entonces, qué sé yo, si yo tengo eh, mi plano cartesiano, este estaría representando el eje X, ¿verdad? Y la vertical siempre generalmente representa la Y. Entonces, si yo tengo la función eh, f, la represento con color rojo, qué sé yo, como esta parábola, se me ocurre. Esta sería mi función f y me voy a dar otra función, la voy a pintar de este otro color, eh, que estaría pintada o representada por este dibujito. Esta sería mi función g, mi segunda función, y entonces el área que se ubica entre estas dos curvas es lo que se conoce como el área entre dos curvas. Pero en estos casos es sumamente importante determinar cuál función es mayor. Obviamente en este pequeño bosquejo que yo hice podemos observar que f es mayor que las imágenes de g, ¿verdad? Entonces el área debajo de esta curva, esos puntos de aquí, los vamos a señalar los puntos donde la función se interseca.
se intersecan, representarían los límites de integración. Entonces en este caso iría desde A hasta B, y entonces para este caso específico tendríamos que colocar la integral de la función f desde el punto A hasta el punto B, menos, eh, ya sea que calculemos la integral desde el punto A hasta el punto B, o simplemente la colocamos de esta manera: f menos g por d de x, si la variable obviamente que estamos trabajando es x. Entonces de esta manera se calcula el área entre dos curvas. Entonces es importante determinar cuál de las dos funciones es mayor. Otro caso que se puede suscitar en este tipo de ejercicios es que tengamos, por ejemplo, una situación como la siguiente. Digamos, tenemos mi eje Y, aquí podríamos ubicar mi eje X, y entonces tenemos, qué sé yo, una función f que la vamos a representar de color negro. Esta de aquí podría ser mi función f, y vamos ahora a darnos una función g que podría venir como, qué sé yo, esta de acá. Entonces en este caso, qué sé yo, podríamos solicitar o podríamos pedir, qué sé yo, decimos que esta función está delimitada por este valor, que lo podríamos llamar el valor a, y qué sé yo, este otro valor de acá, que lo podríamos llamar el valor b. Entonces aquí tendríamos que calcular, bueno, en el área entre estas dos curvas, aquí es donde la función que está de color rojo la podríamos representar como la función f, y acá esta sería la función g. Bueno, ya lo había señalado de forma al revés, ¿verdad? Pero no importa. Esta de acá es la función g, la de color negro, la de color rojo la función f. Entonces este punto acá donde se intersecan estas dos funciones sería un límite de integración, y este otro punto donde se intersecan las funciones sería otro límite de integración. Entonces, si ustedes observan, desde el punto A hasta el punto C, la función f es mayor que la función g. Entonces iría, o la tendríamos que plantear de esta manera. Aquí esto lo encerramos dentro del paréntesis y le colocamos el diferencial de x. Luego vamos a sumar, y ahora tendríamos que calcular el área bajo estas dos curvas, que iría desde el punto C hasta el punto D. En este caso la función f es mayor que la función g, entonces tendríamos que plantear una situación más o menos como esta, o incluso podríamos hacerlo desde A hasta D, ya que ambas son iguales, ¿verdad? De d de x. Y en este otro punto el asunto va a variar, ¿verdad? Eh, no, sigue siendo igual, ¿verdad? La función f sigue siendo mayor. Bueno, la idea era que cambiara, ¿verdad? Que en algún momento, eh, desde el punto D hasta el punto B, que se invirtieran los papeles, ¿verdad? Que suele suceder cuando hacemos una integración así que tiene varias partes. Y entonces que se invierta, y entonces la función que es menor en algún momento pasa a ser mayor, es decir, g, la idea o lo que queríamos era que g en algún momento fuera mayor que f. No sé si entienden la idea. Ahorita más adelante tenemos un ejemplo que nos puede ilustrar esa situación. Bueno, eso sería la parte teórica, ¿verdad? Aquí ya entraríamos a la parte práctica de este tipo de ejercicios. Entonces tenemos
La siguiente situación, vamos a hacerlo un poquito más pequeño. Ok, dice que tenemos que encontrar el área bajo la curva de esta función, que es una función cuadrática, ¿verdad? Y como el x o el valor o el coeficiente a es positivo, significa que la ecuación es cóncava hacia arriba y que los límites de integración son 3 y 5, es lo que me están indicando, ¿verdad? Entonces yo puedo intentar hacer un bosquejo, pero también podría intentar factorizar la función, ¿verdad? Obviamente esto me queda facilísimo hacerlo con la calculadora. Nos vamos a modo 5.3, digamos, en el caso de que tengas una calculadora como esta, o pues si tienes una más sofisticada, pues ingresas ahí a el modo que nos permita ingresar los coeficientes A, B y C. El coeficiente A en este caso corresponde a 1, el coeficiente B corresponde a -1 y el coeficiente C en este caso corresponde a -6, o lo pueden hacer por otro método, ¿verdad? Un método de inspección. Entonces, para esta función tenemos que el x1 o la solución 1 dice que es 3 y que para la solución 2 dice que es -2. Entonces x sub 2 dijimos que era -2, ¿verdad? De acuerdo a lo que me está indicando la calculadora. Ok, si nosotros nos vamos a hacer el bosquejo, Menos 2 y 3. -2 y 3, correcto. Ya tenemos a Carlitos de regreso. Qué dicha que ya se pudo volver a incorporar. Entonces aquí tenemos el plano cartesiano. Sabemos que la ecuación es cóncava hacia arriba y que pasa por -2 y que pasa por el 3. Aquí, ¿verdad? Entonces, como es una ecuación que es cóncava hacia arriba, entonces significa que la ecuación viene y hace o tiene más o menos esta curvatura, ¿verdad? De esta forma. Ok, esos serían los No, valores ¿cuál es donde el título del tema? área bajo la curva. Ok, Gracias. con gusto. Entonces, tenemos que esas serían las raíces o las intersecciones de esta función con el eje X, ¿verdad? Pero a mí lo que me están pidiendo es que encuentre el área eh, que está limitada por 3 cuando la X vale 3 y cuando la X vale 5. Entonces, en ese caso, sería que yo ubiqué por algún sector de acá, a la derecha del 3, el 5, y entonces eh, en alguna parte esta función obviamente es infinita, ¿verdad? Ella va a continuar extendiéndose hacia la derecha y hacia la izquierda hasta el infinito, o sea, en algún momento ella va a intersecar la asíntota 5. Y entonces lo que tendríamos que calcular en este caso sería la integral que iría desde el límite inferior, que sería 3, hasta el límite superior 5 de f de x, pero f de x resulta o está dado por el criterio x a la 2 menos x menos 6 de d de x. Y entonces nos damos a la tarea de calcular eso y evaluarlo en estos dos valores, ¿verdad? Como vimos en la clase anterior. Entonces, en este caso, tendríamos que calcular la integral, que sería x elevado a la 3 entre 3
menos x elevado a la 2 entre 2 menos 6x. Y todo esto lo vamos a tener que evaluar en 3 y en 5, ¿verdad? Y de acuerdo a la definición de la integral definida, dijimos que primero vamos a evaluar la función en 5, entonces tendríamos aquí que esto es 5 elevado a la 3 entre 3 menos 5 elevado a la 2 entre 2 menos 6 por 5 menos, y en el segundo paréntesis tendríamos que esto es 3 elevado a la 3 entre 3 menos 3 elevado a la 2 entre 2 menos 6 por 2. Y eso obviamente lo hacemos con ayuda de la calculadora y eso nos daría entonces ¿cuánto? Podemos... Profe, ese último menos 6, ese menos 6 es por 3, no por 2, el último. ok. Este. Por 3, sí, tiene Sí, toda la señor. razón. Podemos calcular lo que da el primer paréntesis y el resultado que nos da le restamos lo que nos da el segundo paréntesis si fuera un ejercicio de desarrollo, y entonces de esa manera lo podríamos resolver, ¿verdad? Salimos de acá de la calculadora, modo de 5.3, se me fue la electricidad. ¿Me escuchan? Aló.